¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al podcast Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña. Los invito para que se quede con nosotros en este episodio. Va a estar muy interesante, déjenme decirles, porque vamos a hablar de algo que nos ha conmovido a la mayoría de los seres humanos. Vamos a hablar de las pandemias del mundo, las consecuencias, el impacto que ha tenido en la cuestión política, económica y también en la cuestión sanitaria, sobre todo, que es lo que nos ha impactado. Así que quédese con nosotros. Está conmigo, como siempre, acompañándome en este podcast, Betsy Toledo, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias, Freddy. Muy buenas noches. Pues como siempre, un gusto de poder estar acá compartiendo los micrófonos y con un invitadazo el día de hoy también. Así es. Agradecemos también la presencia de nuestro buen amigo Julio Rodríguez Coutinho, ¿verdad? Julio, ¿cómo estás? Exacto. Buenas noches. Muy bien, don Freddy. Gracias por invitarme a su programa. La verdad que me siento bastante agradecido por la oportunidad para venir a hablar de este tema que es bastante complejo, pero bastante interesante también para conocer como cultura general. Es bastante interesante. Perfecto. Así que quédese con nosotros. Hablemos Claro. Hablemos Claro, el podcast. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Hablemos Claro. Pues bien, como lo dijimos al inicio, vamos a hablar de las pandemias del mundo. Pues yo en lo personal, pues la verdad no voy a dejar mentirles. También he estado, en un principio tenía mis dudas de esta última pandemia que estamos viviendo desde hace ya 2 años. Y justamente en este mes de marzo es que se cumplieron 2 años ya de esta terrible pandemia que ha cobrado muchas vidas y hemos visto el impacto, sobre todo económico, que ha causado, al menos aquí en nuestro territorio mexicano. Julio, antes que otra cosa, nos gustaría que volvieras a repetir tu nombre completo, tu profesión y alguna otra cuestión que sería importante que nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos a través de la plataforma de Freddy Peña Noticias y escucharnos a través de Spotify sepan, ¿no? Ok, don Freddy. Pues bueno, yo soy Julio César Rodríguez Coutinho, soy ingeniero biomédico de profesión. Yo tengo una certificación de parte de la Organización Mundial de la Salud para el control de los procesos del COVID-19. También tengo una certificación para lo que es ¿cómo se llama esto? La asepsia, los lugares, la limpieza, sanitización de lugares. Entonces, pues básicamente... Está súper preparado. Exactamente, gracias. Sí. Básicamente soy conocedor del tema, vaya. Perfecto. Bueno, como dijimos que íbamos a hablar de la pandemia, yo por ahí también estaba tratando de documentarme porque la verdad que este tema sí está bastante interesante. Y solamente como una pequeña introducción, ¿no? Para que ya luego le demos ahí la palabra a Betsy y luego ya a nuestro invitado también que abunde sobre el tema. Voy a leer esto que encontré en las redes sociales también y también debidamente comprobado, porque ya ven que como circula tanta información que a veces es falsa. Pero bueno, lo que quiero compartirles es que en el momento de crisis sanitaria, económica, política y social que atraviesa la humanidad, es importante recurrir a los hechos históricos y contrastarlos con la realidad actual para que de esta manera tengamos mayores argumentos interpretativos y de conocimiento sobre la misma. Por eso, hoy hablaremos de las pandemias del mundo y de las consecuencias que trajeron para la humanidad tanto la peste negra como la gripe española, así como los efectos que la COVID-19 hoy causa en algunos países en este marco de esta crisis que estamos viviendo. Así que bueno, Betsy, no sé si algo también tú quieres comentar después de esta breve introducción del tema. Pues bueno, la verdad es que como dices, el tema de las pandemias es algo muy, muy interesante porque siento que también han habido algunas como, bueno, no sé si son como mitos, pero sí que cada determinado según tiempo. Según que cada 100 años. Sí, ándale, es lo que te iba a decir, que según cada 100 años han habido como pandemias y pues eso es lo que dice, ¿no? Como que van a seguir habiendo cada determinada época. Lo que yo creo es que definitivamente no sabemos cuándo va a ser la próxima pandemia. Creo que justamente de las cosas que hemos visto y también he investigado un poco es que hay demasiados virus en el mundo. No sé, estaba viendo un documental que justamente les estaba comentando antes de entrar
al aire, que se llama En pocas palabras, y viene un episodio de las pandemias, y personal de la Organización Mundial de la Salud decía que justamente hay 1,5 millones de virus aproximadamente en el mundo, dentro de la fauna silvestre, que ni siquiera se conocen. Creo que de todos los que se conocen son más o menos como 3,000. Eso es aproximadamente como menos del 1%. Imagínate, entonces no sé, no tengo ahora sí que ni idea exacta de todos los virus que puedan haber y existir, pero definitivamente debido a la deforestación, al contacto que hay cada vez más entre humanos y animales, etcétera, etcétera, pues creo que es más común, ¿no? Que estos virus y pues por lo tanto estas enfermedades desconocidas vayan surgiendo. Julio, entonces, exacto, tienes mucha razón en eso, Betsy, pero me gustaría que Julio nos hiciera más o menos por ahí también un comentario. ¿Cuál es el dato que tenemos realmente de las primeras pandemias en el mundo? De acuerdo a lo que tú también has podido documentarte, Julio. Bueno, antes que nada, antes de venir al programa me documenté bastante sobre la historia de las pandemias. Y como me preguntaba usted, la primera pandemia de la que tenemos constancia como historia de la humanidad, pues es la peste de Justiniano en el año 541 después de Cristo, en el Imperio Bizantino. Esta pasó cuando el Imperio Bizantino estaba en su mayor año de esplendor, en su mayor bonanza, digamos. En ese momento empezó a haber casos de una enfermedad. Estamos hablando mucho más antes de la peste negra, que está registrada estamos hablando en 1347, según el dato que tengo. 1300, en los años 1300 es la peste negra, no. La peste de Justiniano es del año 500 después de Cristo, ¿no? Entonces, en esa época el Imperio Bizantino, como le decía, estaba en su mayor esplendor como imperio y empezó esa enfermedad primero en la capital del imperio, y contagió, me parece que a un 80% de la población en un lapso de unos cuantos meses. Y se expandió por todo el imperio, causando muerte y desolación a su paso, digamos así, tal cual. Acabó con, no sé si 80 millones de personas alrededor del imperio bizantino en ese momento, que pues era mucha gente, ¿no? Obviamente no había cómo en ese momento cómo contrarrestar en cuanto a términos científicos, ¿no? De hecho, claro. Sí, el emperador Justiniano también se vio afectado por la pandemia y él siendo emperador valga la redundancia, del imperio, sí. Pues se vio afectado. ¿No? Sí, se logró recuperar, exactamente. Bueno, se logró recuperar porque tenía acceso a mejor comida, a mejor estilo de vida que las personas de Pero según los datos, después de esa, ¿hubo alguna otra que tenga registro? Que se tenga registro. De esa ha habido más enfermedades, sí. La viruela, que desde a 10,000 años antes nos viene afectando. Pero una importante ya después de esa es la peste negra. La peste negra ya fue, ahora sí que, si no es la más conocida de todas, sí sería una de las más conocidas, porque mató casi al 60% de la población total de Europa en un lapso de 8 años. ¿Y por qué siempre, Betsy, no sé si te has dado cuenta, por qué siempre le echan la culpa al continente europeo de que ahí se genera los virus? Bueno, no sé si te has dado cuenta. Creo que también algo muy importante que hay que resaltar es que tiene mucho que ver con la higiene que había en ese entonces, obviamente. ¿La cultura? Sí, claro, la higiene creo yo que es parte también de todo este aspecto cultural. Pero antes, y si recuerdas, Freddy, pues era mucho más común que las personas pues estaban más en contacto con animales roedores, ratas, ratones. Quizás no se bañaban. Se bañaban mucho menos. Bueno, no sé si ya se bañaban tal. Claro, sí. Pero, de hecho, era un mandato de la iglesia. Tenían que vaciarse para ir a misa, entonces. Pero era muy esporádicamente, ¿no? O sea, mira, las personas del campo... al ser del campo, pues obviamente no tenían acceso al jabón, que ya existía también a base de productos animales en aquel momento, pero sí se bañaban con raíces o con algún tipo de plantas. La cuestión es que su asepsia no era tan buena, digamos. O sea, ellos, por más que se bañaran y se mantuvieran limpios, dormían en paja en el piso. Entonces, a veces las casas de las personas plebeyas eran recubiertas de paja el piso, ¿no? Sí, de tierra, sí. Y luego encima le ponían paja para que se mantuviera fresco. Pero ellos al comer dejaban caer comida y quedaba así bajo la mesa comida. Entonces los animales llegaban a comer eso y vivían entre la paja. Entonces entre la paja también había muchas garrapatas. Entonces la peste negra
tiene su origen, aunque no lo parezca, tiene su origen entre la frontera entre Mongolia y China, en esa franja, ¿no? Y su primer caso documentado, o sea, como enfermedad, fue durante el asedio a una ciudad que se llama Kafa, que hoy es parte de Crimea, tiene otro nombre. Entonces, durante el asedio de los mongoles a este lugar, es una ciudad amurallada, ellos pues no podían entrar y los mongoles ya venían enfermos de peste negra. Entonces, al ver que sus muertos estaban quedando ahí entre las filas de ellos, lo que hacían era juntar los cuerpos, como obviamente se veía que estaban muertos por algún tipo de enfermedad, los catapultaban a través de la muralla, ¿no? O sea, los tiraban por una catapulta a través de las murallas de esta ciudad de Kafa para que se enfermaran los que estaban adentro, ¿no? Y al final se rindieran, ¿no? O sea, guerra bacteriológica ya en bueno, la Edad y también Media, estaba ¿no? viendo que la peste negra sí fue por las pulgas de las ratas. Sí. Creo. Es por Según el registro histórico. Creo. Mira, hay muchas teorías, la verdad, Tú mucha sabrás gente. mejor. Sí, la gente Sí. al principio pensaba que era por las emanaciones negativas que se producían por los pecados de las personas, ¿no? Ese era el contexto metafísico que en aquel momento le daban a las enfermedades. Ya mucho tiempo después de analizar los dientes y los huesos de cadáveres que fueron enterrados después de muertos por esta enfermedad, se determinó que habían muerto por una bacteria. Okay. Es una bacteria que se conoce, bueno, en la medicina se le conoce como zoonotipos o zoonocismos, no sé, tiene una cosa que tiene que ver con los animales, ¿no? Okay. Es una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos y pues a nosotros al no tener anticuerpos para ese tipo de enfermedades pues nos vemos más afectados que los animales. De hecho, en la novela de Albert Camus de La Peste, hacen mucha referencia a la peste negra viendo que los gatos morían, ¿no? Se empezaban a morir los gatos porque se comían las ratas enfermas, ¿no? Sí. Entonces, no he leído ese libro, pero por algo por ahí supe que era relacionado con las ratas. Sí, y de hecho, bueno, creo que de como dices, 80 millones de personas que vivían aproximadamente en Europa en ese tiempo, la población se redujo a 30 millones. Sí. O sea, en un gran porcentaje. Fue el 60% de la población total de Europa en ese momento. De Sí, hecho, durante los años de 1843 a 1347 a 1530, o sea, fue un periodo como de 10 años o así. Uh-huh. Esas personas murieron por montones, o sea, ese era el momento más virulento de la peste negra, ¿no? Fue una franja de 8 años. Entre los 1340 y los 1350, en el que la gente sí estaba muy, muy enferma, y es de donde sale en el arte, se ve más reflejado, pues ciudades asoladas, ¿no? Dibujos casi apocalípticos, ¿no? Mucha gente pues tenía ese miedo, ¿no? De ahí se saca el concepto, bueno, el arquetipo del apocalipsis por enfermedad, porque en ese momento así se veía. Oye, Julio, y te digo, lo comentamos antes de entrar al podcast, pero también escuché a unos científicos, así como dice Betsy, que a través de un documental donde ellos explicaban que hay un grupo de ellos que defiende la teoría, por supuesto, defiende la teoría que todas esas bacterias provienen del exterior, del universo. Según ellos, provienen de los asteroides, de los fragmentos de los asteroides que cuando van cayendo van dejando el polvo, los destellos y todo, y que aunque tarden años en llegar a la atmósfera, cuando ya traspasan, dice, los primeros que lo perciben son las aves. Okay. Porque según los fragmentos que han logrado rescatar de algún asteroide, que han caído algunos, ¿no? Que hay evidencias también, que contienen dióxido de carbono y que no sé qué, cuestiones donde pueden sobrevivir las bacterias. Entonces dice, las aves son las transportadoras al final de cuentas. Ellos defienden esa teoría. Obviamente hay más teorías, Julio. Sí, hay muchas. Bueno, en ese caso, yo la verdad, viéndolo desde el punto de vista lógico, obviamente, es muy complicado realmente. Sí hay una teoría en la que habla de que la vida proviene del espacio, ¿no? En el que caían meteoritos que contenían hielo, contenían agua, y por alguna razón no se alcanzaba a desintegrar por completo al cruzar la atmósfera del planeta, de donde fuera, y que ahí es donde se germina la vida, ¿no? Porque traía los minerales, aminoácidos y el agua, que es lo esencial prácticamente para que salga la vida.
Yo lo veo complicado porque ahorita la atmósfera de la Tierra es bastante complicada de traspasar, tanto desde afuera como desde adentro hacia afuera, ¿no? ¿Crees que definitivamente entonces es más pues por los virus y bacterias que están, como decía, yo creo que debajo incluso, o sea, como decíamos, en la Antártida hay mucho, justamente por esta cuestión del calentamiento global, que muchos glaciares están derritiendo, etcétera, están muchos virus que estaban congelados o que estaban bajo agua, sí, ahora están surgiendo. Y que incluso dicen también algunos científicos que los mongoles también sufrieron una parte de las pandemias, porque el argumento es que en el hielo, como tú dices, hay bacterias, ¿no? Y por eso han tenido siempre intenciones los científicos de estudiar, por ejemplo, restos de los mongoles del pasado, para ver si a través del ADN pueden detectar alguna bacteria, que hasta ahorita no tienen ningún resultado. Realmente, en el hielo glaciar como tal es en la parte más profunda del hielo glaciar es donde habitan los virus y bacterias antiguos, pues. Los que están en la superficie son los que podrían ser los que hay ahorita fácilmente, ¿no? Estamos hablando de que para que haya virus congelados de tiempos muy antiguos tendríamos que perforar alrededor de 1 kilómetro hacia abajo, ¿no? Mucho. Okay. Sobre el hielo, obviamente. Sí, sobre el hielo, en las partes glaciares. Pero también en el lago Baikal, que está cerca del Círculo Ártico Norte, me parece. Ya debe de haber igual como a unos 1 kilómetro, 2 kilómetros del hielo de ese lago congelado, es donde también hay posibilidades de encontrar enfermedades que a las que ni siquiera por asomo tenemos algún tipo de defensa. De hecho, hay un concilio entre las naciones de no hacer ese tipo de experimentos porque es muy alto el riesgo a extraer de ahí enfermedades que nos puedan afectar de sobremanera, ¿no? Por eso es que te digo, es muy complicado que por el deshielo ahorita de verdad se esté saliendo una enfermedad del hielo pérmico, ¿no? Porque está muy profundo. O sea, tendría que ser mucho el deshielo como para decir que puede salir de ahí algo que nos asesine a todos, ¿no? Fíjate que algo que quería comentar, que justamente viene el documental, no recuerdo exactamente la fecha, pero después del SARS, o sea, de la primera aparición del SARS, vi que muchos países de la OMS, ay no, qué horror, se me fue, de la OMS, que eran, bueno, son casi 200 países, se comprometieron a detectar, evaluar, notificar y declarar en un documento, pues todas estas posibles, bueno, si detectaban obviamente un virus, etcétera, pues a notificarlo al mundo, porque claro, justamente creo que gracias pues sí, a la globalización, las pandemias ahora pues son mucho más, hay más posibilidades de que sean más frecuentes, ¿no? Más que sean frecuentes, hay más probabilidad de que se esparzan por el mundo rápido, ¿no? Es correcto. Que ese es el detalle con esta enfermedad que nos está pegando ahorita, que pues al tener mucho tiempo de lo que se le conoce como incubación en el cuerpo, pues tiene la posibilidad de que puedas viajar a un lugar muy alejado de donde te contagiaste y contagiar a todas las personas que están en el trayecto, ¿no? Fíjate que justamente yo soy muy como visual, entonces está muy padre porque en el documental pues te ponen ahí con figuritas y todo eso, cómo es que algo que, pues sí, como, no sé, un estornudo, etcétera, que es algo que no ves, todas esas bacterias que pues no vemos evidentemente, cómo van esparciéndose. Dices, como una persona que está enferma en el hospital contagia a los enfermeros, a los médicos. Un médico viaja a otra parte del mundo y empieza así a esparcirse por todo el mundo, ¿no? Entonces, algo que también quería decir para terminar el comentario es que para el 2014, de estos 196 países que se habían comprometido a hacer estas 4 cosas, solamente 1/3 estaba cumpliendo con eso. Sí. Para el 2014. Entonces, en el documental también hay una participación de Bill Gates y dice, cuando ves hacia atrás, o sea, cuando hay una pandemia, ves hacia atrás y dices, ¿qué son las cosas que hicimos mal o qué debimos haber hecho mejor? Y creo que algo que los gobiernos en general deberían de hacer sin duda, pues es esto, invertir más a la investigación científica y esta área de la salud, porque si aprendemos de la historia, igual vi un meme en estos días que relacionado con el tema de la guerra, decía, cosas que aprendimos de la historia, que no aprendemos de la historia, es que no aprendemos de la historia. Entonces, definitivamente, si pudieran los gobiernos invertir un poco más en estos estudios, pues creo que podrían quizás prevenirse
más enfermedades, ¿no? Creo que las pandemias son inevitables. Así estés preparadísimo. Es inevitable. Que por cierto, Bill Gates en febrero, no sé si viste un artículo también donde ya salió a decir que nos preparemos para la siguiente pandemia. Sí, claro, y es ¿no? que... Pero digo, y todo el mundo lo critica porque dice, bueno, ¿por qué él siempre lo dice? Sí, no, es que es de esperarse, o sea, ¿Sí? Es algo que va a pasar. Ahorita el COVID deja muchas secuelas para muchas otras cosas. Y pandemia, háblese de que no sería un virus, sino una enfermedad cualquiera. Entonces, por ejemplo, el hongo negro tenía la OMS miedo de que fuera la siguiente pandemia porque toda la gente que tuvo el hongo negro. ¿Hongo negro? Sí. No me he escuchado de eso. Eso es un hongo que se aprovecha de las lesiones que deja el COVID en los pulmones para crecer dentro de tu pulmón, ¿no? Entonces es una enfermedad que... Por decir como un cáncer. Vendría siendo, no, es como una infección, es una infección fúngica, se llama. Okay. El problema de los hongos, a diferencia de las otras bacterias o microorganismos que entran al torrente sanguíneo, es que los hongos son resistentes a los antibióticos, no lo puedes matar con antibiótico, entonces es mucho más difícil matar un hongo que cualquier otra cosa. Y ese es el peligro. ¿Y con el dióxido de cloro? No, el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un gran veneno, ¿no? Bueno, ¿qué opinas de la gente que lo toma? Pues yo no sé ¿Sí para qué. ¿Puede causar daños colaterales? Claro, se están intoxicando con cloro. Es que es lógico, ¿no? Le pongo un ejemplo. ¿Para qué gasta en dióxido de cloro en una botellita así grandes cantidades de dinero si puede ir a una tienda, comprar un Cloralex con un gotero, sacarle un poquito, ponerlo en un vasito de agua? De ese vasito de agua lo toma con otro gotero y lo pasa a otro gotero más chico y de ese a otro más chico y ya tiene la misma disolución de cloro en agua. Ay, qué miedo. Pero digo, al final de cuentas, tanto y tanto consumirlo... Claro, es que se puede provocar un daño renal masivo, le puede dañar el tracto digestivo, le puede provocar cáncer de estómago, le puede afectar en muchas formas. De hecho, las personas, no sé si usted ha visto las plaquitas esas que venden que dicen shut out, eso es cloro. Y si usted lo respira sin cubrebocas, ándelo así todo el día sin cubrebocas y va a sentir que le quema acá. Eso es porque ya el cloro, como es corrosivo, le está dañando las vías respiratorias. Entonces... No sabía. Entonces, imagínate. Realmente sí, es peligroso. O sea, no hay que jugar con el cloro. No, él usa su amuleto, pues. No sé si lo usa Obrador. Todavía yo sé que Obrador anda su amuleto. Yo la verdad, soy de esas personas que le voy a decir, no use el cloro, porque el cloro pues no es para eso, ¿no? Okay. Sí, pero es bueno para desinfectar el piso, pero no es para tomarte ni para usarlo en tu piel, pues corrosivo, pues es un elemento corrosivo. Ok, mira, para que vayamos avanzando, Betsy y Julio, yo quiero que pasemos después de la lepra, que ya hablamos también un poco, ya se abundó. En 1918, según las estadísticas que tenemos también históricas, la pandemia de la gripe española, nada más y nada menos que se registraron hasta ese momento, que habían estadísticas aproximadas, por supuesto, 100 millones de personas fallecidas, ¿no? Se estima que del momento... ha sido la peor hasta este momento, según. Sí. Es que en teoría, porque es la primera que la OMS puede registrar, después, acuérdese que... No, todavía es antes, sí, no es de la OMS. Después de la Primera Guerra Mundial... durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial se detecta en un hospital de campaña americano, precisamente, se encuentra una enfermedad que pues, era una gripa que estaba dando síntomas de fiebres muy altas y ellos no sabían por qué, pues se lo atribuían a lo mejor a las infecciones que en aquel momento, acuérdense que no había antibióticos. Claro. Entonces, que alguien tuviera fiebre en un hospital de campaña era muy normal. Entonces... Lo que sí pasó es que empezaron a darse cuenta que empezó a contagiarse mucha gente de los mismos síntomas, ¿no? Pero fue porque también, bueno, creo que como se empezó a expandir fue justamente por los soldados que eran enviados. De hecho, porque empezó a expandirse en Europa porque los soldados americanos que después de haber estado en contacto con esta gente empezaron a regresar hacia América. La gente que se enfermó en ese hospital de campaña, que fue se supone que es el paciente cero o un soldado que se enferma ahí. Entonces esa gente empieza a regresar y empieza a pasar por diferentes países de Europa para poder regresar a América. Y obviamente al regresar a América también durante todo el trayecto enferman a la gente que va en los barcos y al llegar a América pues ya también viene la pandemia para acá. Y cabe destacar, Betsy, que fue en esa época, en 1918, cuando se empezó a ver también los primeros
uso masivo de los cubrebocas, ¿no? Sí. Porque también hay registros de eso. No sabía la verdad. ¿No sabías? Sí, ya hay registros. Ya hay registros de uso de cubrebocas. En realidad, en esa época era muy nuevo el uso de la máscara antigases por la guerra con gases. Sí. Con guerra química, pues en ese momento era muy de moda la guerra química. Entonces ya había ese uso de máscaras. Ya todo el mundo como que tenía esa noción de que si algo venía en forma de gases, era lo más seguro era utilizar máscara, ¿no? Algo que sí es bien curioso de la gripe española es que también la podían transmitir los gatos, los pájaros y los perros. Entonces, como medida de contención en aquella época se mató a muchos animales, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Bueno, por para eso que sí, no contagiaron. En realidad sí existe la gripe aviar, entonces, ¿no? O sea, Pues es una realidad, el ¿no? SARS-1 es un derivado de una gripe. Pues, La gripe porcina. ¿Has escuchado hablar de eso? ¿No? Sí. El H1N1, ¿no? Uh-huh. Sí, no. La primera enfermedad así moderna que la OMS logró registrar se llama la gripe asiática en 1948. En 1948 ellos detectaron lo que se conoce como un zootipo otra vez, pero ahora una gripe producida por las aves. Esa es el H2N2. Esa enfermedad, la gripe asiática, se empezó a propagar por toda Europa, por Asia, por América, y también hay registros de esa época de gente usando ya cubrebocas. Y posterior a eso es la gripe aviar. No, después de esa vino otra. Después, en un lapso de un año, acabando esa pandemia, que no fue más allá de unos casos, de unos cuantos contagios alrededor del mundo. Que eso también es otro punto, perdón, Sí. que te iba a decir, o sea, la diferencia entre la mortandad y el contagio. Sí. Hay enfermedades que pues no son tal vez tan mortales, pero sí muy contagiosas, o viceversa. Mira, algo que se puede escuchar mal, y se va a escuchar mal porque... Pero dilo. Pero es algo muy cierto, es que si hay una pandemia es mejor que sea muy mortal. Antes de que no sea contagioso. Sí, que sea muy mortal. O sea, preferible que sea mortal Sí. a contagiosa. Claro, Exactamente. sí, yo- ¿Por sí, qué? no lo había pensado, te pero pongo sí. el caso del 2016 en el ébola, ¿no? En África. La OMS hace mucho hincapié en esa pandemia porque en África hubo medidas muy drásticas para contener la infección ahí, pues que no saliera de ahí porque era muy mortal. Ahí se implementaron lo que le llaman la fase 4 de la contingencia sanitaria, que es la cuarentena militarizada. Entonces, aldeas completas se militarizaron y mucha gente murió en su casita sin ayuda médica porque no había cómo llevarles ayuda médica. Entonces, lo más humano que se pudo hacer fue eso, ¿no? O sea, en vez de que mueran todos, Sí. que muera un cierto número de personas, Exactamente. pero para evitar que ese virus traspase fronteras, ¿no? Exactamente. Y aún así logró pasar fronteras. ¿Hasta dónde llegó el ébola? El ébola llegó a España, llegó a América, llegó a México, también hubo contagios aquí. Pero la diferencia del ébola con el COVID en particular es que el ébola es muy mortal. En 6 días ya prácticamente estás muriendo. Peor que el dengue hemorrágico. Sí, empiezas a todos tus órganos empiezan a exudar sangre, ¿no? Se empiezan Hemorragias, erupciones sí. cutáneas. ¿Y eso creo. por qué es provocado según...? Es una infección también, viene de los murciélagos. Que por cierto, el COVID decían que también se derivaba de los murciélagos. Después dicen que del pangolín, ¿no? Pero en el caso del ébola, lo que pasa es que la gente en África, sobre todo en el Congo, que es donde creo que hubo más contagios de ébola, la gente, como pues no hay muchas cosas realmente, la gente en esos lugares todavía acostumbra a salir a la selva a cazar. Sí. Entonces se comían a los murciélagos. Luego también tienen una cuestión sanitaria muy mala porque no hay agua en todos lados, ¿no? Entonces, Claro. sobre todo ahí en el río Congo, que es un lugar, aparte de peligroso, es un lugar de los ríos más contaminados del mundo. La gente, lavaban su ropa o mataban un animal o limpiaban y tiraban las cosas al río, y más adelantito, a unos cuantos kilómetros, una aldea estaba sacando agua del río para tomárselo. Entonces, creo que justamente es lo que mencionábamos al principio, que creo que este tema de las enfermedades está muy relacionado con la higiene, ¿no? Creo que también justamente estábamos diciendo de un mapa que habíamos visto de los principales países donde, son más propensos como a desarrollar ciertos virus o bacterias. Incluso deformaciones, como el caso de la India, con todo respeto. Claro, sí. Por justamente, su cultura, ¿no? Exacto, creo que la India, como decías, el sudeste asiático. Sí. Es que en Asia en todos esos lugares hay 2 factores bien importantes, bien claves para que surja una enfermedad.
Uno es, ahora sí que no haya higiene, y el segundo factor es que haya mucha gente reunida en un solo lugar. Sí. De hecho, perdón, Cuando esos dos factores se juntan, entonces sí hay muchas posibilidades de que haya enfermedades nuevas o que enfermedades que ya hay se hayan muy virulentas, ¿no? Sí, creo que a veces como que se ve muy normal. Bueno, es muy normal allá, ¿no? O sea, digo, en algunos países que llegas al mercado y ahí mismo matan al animal. Entonces, pues creo que a diferencia de otros mercados que llegas y pues los animales ya están muertos, o sea, ya están como un poco más exhibidos no es tanto, ya para la clave. Pero ya están, ajá, o sea, ya no más es tanto el hecho de que los maten ahí, no es tanto el problema. El problema es que tú matas un animal, ¿no? Y lo carneas. El problema es que toda esa sangre, si lo haces diario y no lo limpias, hay sangre vieja y se va... Eso se va degradando, pues se va pudriendo, ¿ves? Entonces, si vas juntando comida nueva con comida vieja, hay algo que se llama... Son mercados muy insalubres. Sí, contaminación cruzada, y ahí empiezas a generar ya infecciones y virus y bacterias. Para que al final analicemos todo el asunto ya en el tema social, económico y político, me gustaría que abundáramos también sobre la que estamos viviendo, que es la del COVID-19, que empezó hace 2 años, que también, bueno, no sé si Betsy, ¿no trajiste alguna estadística? ¿Cuántos muertos hay en el mundo ahorita? No traje nada, no. ¿Tú no lo tienes? No. Ahorita debe de estar entre los 400 millones, una cosa así. Ajá. Es el 10% de Estados Unidos, el 12%, bueno, 12 o 15% de Estados Unidos, el 10% de México, el 10% de la India, de China, que son los países que más muertos han sumado a los... ¿Y tú cómo ves como en retrospectiva o en comparación esta pandemia con alguna de las anteriores que hemos mencionado? O sea, creo que sin duda ha habido un gran avance en temas, más que nada en temas médicos, ¿no? Digo, 439 millones de casos. 439 millones. 439 millones de casos. ¿De casos? 5.96 millones de muertes. Sí, es lo ¿Punto qué? 96 millones de personas muertas por el COVID-19 registradas hasta este momento, sí, pero obviamente puede haber más. Claro. No, de hecho el factor de error es por 8, porque muchos países no tienen la capacidad logística para generar pruebas, resultados y estadísticas confiables. Y hay quienes no le entraron también a de que, bueno, sí, no creemos en eso. Sí, no, exactamente, sí. Hay países que sí, te digo, el factor de error debe estar entre 6 y 8 aproximadamente, el número de eso. Entonces, en cuanto al COVID-19, la verdad es que hay que ser sincero. Uno dice pandemia, uy, sí, todos, y la gran mayoría de personas estuvo en su casa. O sea, ¿Se paniqueó? Sí, se paniqueó, pero tiene su razón de ser el estar guardado, ¿no? Por 40 días, que era lo ideal, y se extendió a muchos meses después. Pero la cuestión es que en cuanto al COVID, nosotros, mucha gente, la gran mayoría, no voy a decir todos porque es malo generalizar, la gran mayoría de personas se la pasó en su casa viendo Netflix, o se la pasó... La gran mayoría de personas que tiene... Betsy, por ejemplo. Que tiene un cierto nivel adquisitivo, ¿no? Se la pasó en su casa bien, haciéndose... Para ellos, la pandemia fue muy laxa, entre comillas, que ya podemos hablar después de los desórdenes que generó la pandemia a través de la ansiedad. Sí, una minoría. Podría ser, pero... Podría ser, pero bueno, una minoría hablando de los países del primer mundo, porque en los países del tercer mundo o de plano no creían en eso, o de plano no se podía. O sea, realmente mucha gente también no, hay que ser sincero, no puede guardar la cuarentena de 3-4 meses, ¿no? Bueno, y que también aquí yo voy a reconocerlo públicamente. Yo fui una de las personas que dudaba cuando empezó a darse a conocer, a pesar que estoy en los medios y todo ese rollo. Yo dudaba, pero por las acciones conspirativas, ¿no? Que en su momento se daban, o que a veces los países se ponen de acuerdo para algo. Entonces yo dije, ¿será cierto? ¿Será que nos quieren controlar de esta manera para que después salgan con altos precios en el petróleo y otras cosas? Entonces, pues, en un momento yo dudé, pero cuando me enfermé, también dije, sí, es cierto. Sí, no, realmente, si usted se da cuenta, el petróleo bajó durante el periodo fuerte de la pandemia, bajó el petróleo porque nadie salía de su casa, no había quien consumiera gasolina, por lo tanto tampoco consumían petróleo, ¿no? Sí, habían barriles y barriles. Sí, barriles y barriles de petróleo, ¿no? O sea, luego ahí está lo del holding de petróleo que hubo por parte de varios países, que al final también les resultó mal porque tenían que almacenar ese crudo. Pero desde tu punto de vista no es una idea conspirativa, es realmente, el virus existe. Claro, o sea, la enfermedad existe, si no, ¿de dónde se enferma tanta gente? No tendría lógica, ¿no?
Entonces, Es la real. cuestión es que hay mucha desinformación hoy en día, sobre todo por las guerras, ¿De países? las guerras que se manejan en el trasfondo entre las grandes potencias mundiales, ¿no? Geopolíticamente, Rusia, China y Estados Unidos están enfrentados en desinformarse a través a cada uno, desprestigiarse a sí mismo. Tienen una guerra mediática muy grande. Lo podemos ver ahorita Y con el tampoco puedes conflicto confiar en armado, sus ¿sí? estadísticas. Pues no es que no puedas confiar en sus estadísticas, es que simplemente te van a decir, alguien te va a decir, ellos te están mintiendo, y el otro te va a decir, él te está Sí, mintiendo. Entonces, bueno, ¿quién sí, te está diciendo no la puedes confiar verdad? en nadie realmente. No, en esos casos ninguno es un santo, todos son Sí. igual de malos. La cuestión Maquiavélicos. Sí, la cuestión es maquiavélica, exactamente. Bueno, no hay ni buenos ni malos, simplemente intereses de por medio. No, pero sí hay buenos y malos. No digas Sí, así, Bets. No ¿Cómo se hay. llama el presidente, el chino o el japonés, el que es bien malo? El de Corea del... Kim Kim Jong-un. Kim Jong-un. ¿Es malo? Malísimo. ¿Es malo? Bueno. ¿Más malo que AMLO? Bueno, ahí está el de Venezuela. Ahí está el de Es que eso ya Venezuela. es muy moral. Pues sí, no, realmente cuando tienes tanto poder ya no te satisface el tener dinero, el tener tierra, sino que lo que te satisface a ti es controlar a la gente y decir a todos esos me sirven a mí, ¿sabes? Claro. Cuando ya tienes todo lo que quieres, ya no te satisface Como realmente. México, nada, que para allá quiere ir el presidente, ¿no? De cero. Pero bueno, mira, ahora, después de este pequeño resumen que estamos haciendo, porque te digo, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente. Betsy y yo coincidimos a veces de que tenemos que hacer una segunda parte, ¿no? De los temas, Sí. porque la verdad que quedamos con muchos puntos pendientes. Yo creo que vamos a empezar a reciclar los temas ahora en la segunda. Sí, vamos a hacer una segunda Sí, temporada, de cada pero tema. de cada Sí, tema, sí, sí, sí. sería interesante. Adelante. Pero bueno, mira, ahora hablemos. Indudablemente ya se ha hablado mucho del número de muertos, del impacto que ha causado a las familias, a las personas, la enfermedad. Qué bueno por aquellos que hemos sobrevivido hasta este momento a la pandemia, esta última que nos ha tocado vivir. Malo por los que han perdido a un familiar. Pero también, aparte de eso, ahí es donde quiero que entremos ahorita, para que ya vayamos cerrando poco a poco, el impacto económico, la crisis que ha generado, el cambio de vida, la nueva modalidad que estamos implementando, que incluso en la cuestión económica, algo que también de alguna u otra manera nos cambió para bien o para mal, fue el comercio digital, incluso, ¿no? Que muchos se beneficiaron a través del comercio, se están beneficiando a través del comercio digital. Pero bueno, de que causó impacto económico, Julio lo causó. Claro. Es lo que le comentaba hace un día que estábamos platicando. Le comenté que la crisis económica que generó la pandemia de COVID es una crisis bien extraña, y que los que son versados en el tema financiero dicen que es una de las cosas más, ahora sí que más académicas que han visto, ahora sí. Porque es una crisis que se conoce como crisis bipartida. Esta gráfica, si tú la ves, viene la economía así y de repente pasa lo del COVID, viene el confinamiento, y las personas que tenían negocios que tenían que ver con el convivio de personas, la restauración, el generar eventos, lo que fuera donde se junte De mucha gente. Sí, entretenimiento. exactamente, no, pero no solo eso, sino los hoteles, el Sí. turismo, los restaurantes, los bares, todo ese tipo de negocios. Sí, negocios donde tiene que acudir la gente presencialmente, escuelas. Se vinieron Entonces, abajo. Sí, se vino abajo. Fue un pique brutal en los primeros meses. Durante casi todo el primer año fue un pique brutal de esa... Sí, pues imagínate, Del nada más sector, pensando sí, en de el ese- cine, de ¿cuánto ese sector. tiempo Estuvo cerrado. estuvo cerrado? Sí. Muchísimo tiempo. Casi- Yo creo que casi el año, ¿no? Y del otro Más. lado tenemos las personas que venían invirtiendo en internet, en las criptomonedas, en los mercados de divisas extranjeras, todo lo que tiene que ver con internet. De repente pegó un repunte. Nada más las Positivo. Sí, claro, las acciones de Zoom de valer $1 y algo Sí. empezaron a valer 500, Teams 600 y hasta todas ahí. las plataformas, sí. Empezaron a subir de ahora sí que De a valor, cotizar sí. muchísimo. Subieron muchísimo económicamente las personas que estaban invirtiendo en internet. Entonces, ¿qué genera esto? Que un sector de la población dejó de tener estabilidad económica y el otro ganó estabilidad económica. Entonces, se dividió así la gráfica, ¿no? Ujú. Eso está interesante. Sí, entonces hay crisis económica, pero para algunas personas, no, sí, para ciertos sectores nada más. Mira, Yo por pongo el ejemplo, ejemplo claro de ir a Tuxtla hoy. ¿Sí? Si las personas que son de Chiapas van a Tuxtla y se dan cuenta en la calle donde estaban todos los locales,
de comida, restaurantes, bares, cafés. Pasas por ahí y hay muchos lugares que se están rentando. Solamente ahí te das cuenta qué tanto ha afectado la crisis económica a tu entorno. Porque te das cuenta que hay muchos lugares vacíos, mucho lugar se renta, se vende, esto y tanto. Y sí, eso realmente nos ha afectado mucho y a mucha gente. Creo que definitivamente algo a lo que nos ha orillado esta pandemia es esta parte de digitalizarnos más. No podría decir si es bueno o malo. Simplemente creo que es un cambio en mayor... O sea, de algo que ya venía, simplemente se hizo mucho más rápido, ¿no? O sea, me acuerdo que muchas personas tal vez empezábamos así a tomar una que otra conferencia en Zoom, pero era algo muy raro, muy esporádico. Sí, claro. Y de repente, de la noche a la mañana, Zoom para todo. Teams para todo. Entonces, creo que es algo que ya venía, simplemente se aceleró. Y pues ahora sí que esta parte del contacto social, humano, pues simplemente se fue reduciendo. Pero creo que esta parte de lo digital es algo que ya empezó desde hace mucho tiempo y que inevitablemente... Pero tomó fuerza con la pandemia, obviamente. Sí. Sí, por eso digo, creo que hay cosas buenas, o sea, no bueno y malo, pero ventajas y pues desventajas. Claramente, lo digital viene a automatizar muchas cosas, es más cómodo. No es ni bueno ni malo, simplemente es más cómodo. Entonces, las tendencias a futuro... Y más difícil para algunas personas también. También hay que tener en cuenta que hay gente que tiene mucho... Ahora sí que es reacio al cambio, vaya así. Y le cuesta mucho. No, y también recuerda, o sea, sí, que depende mucho también del país en el que estés. No es lo, claro, en Estados Unidos o países, no usas o sea, de primer mundo, de tercer mundo. Déjame darte un dato interesante de la UNESCO. ¿Tú sabías que México es el país que más teleeducación tiene en el mundo? Es el pionero en la teleeducación. Ellos inventaron el modelo teleeducativo. El concepto de telesecundaria lo inventó México. Y es el modelo que todos los países que están en Latinoamérica han copiado para llevar educación a lugares distantes, ¿no? Entonces México realmente sí ha cumplido. Aunque con realmente en términos reales... De calidad. Sí, realmente todos tienen educación, pero ¿qué calidad puede ser también? Claro. Pero somos pioneros en eso. Sí, exactamente. De hecho, yo me dedico a la educación. Ese es mi ramo laboral ahorita. Entonces, yo veía en tendencias que la educación a distancia, la educación autocompletada, que es el modelo que ahora se quiere apuntar, es algo que solamente tenían las universidades grandes de fuera, ¿no? No lo teníamos en ningún sistema educativo. Y de cierta manera para mí es muchísimo mejor el sistema autocompletado por el hecho de que cuando tú vas a un aula, la educación es pasiva. Tú vas y escuchas. Y si aprendes algo es porque pues prestaste atención o lo que sea, ¿no? Tomaste apuntes. Pero es pasiva. Entonces, de lo que te están dando, a ti te se está quedando como un 40 o un 30% realmente. Uy. Pero con el modelo autocompletado, realmente tú eres el que genera lo que estás aprendiendo. Entonces, tú estás adquiriendo el 100% de lo que estás aprendiendo en medida de lo que tú quieras, pues. Tú puedes avanzar al ritmo que tú necesites y a trabajar en los temas que tú quieras estudiar. Entonces, o sea, ¿te gusta más de manera virtual que presencial a ti? Yo pensaría en un modelo híbrido. Honesto. Siendo honesto, yo soy autodidacta de 100%. Toda la vida he estudiado así en línea. La gran mayoría de cosas que he aprendido y que pongo en práctica las he aprendido así. Okay. Porque a mí no me gusta que alguien me esté diciendo esto. Y cuando tú lo cuestionas y te dice, es porque es así. El que es así, no me interesa, no me llama la atención. Ya realmente. La compu no la puedes cuestionar. No, al revés, a la compu tú puedes... La compu te cuestiona a ti. Sí, o sea, tú vas y ves algo en internet, lo estás aprendiendo y dices, ¿pero por qué? Y luego buscas el por qué. Entonces puedes analizar el por qué. Pero creo que, o sea, estoy de acuerdo. Perdón. No, es que quiere decir que sí, pero en parte. Yo respeto tu espacio, ¿eh? Perdón. Tal vez porque tú eres, como dices, autodidacta y, no sé, puedes buscar fuentes confiables, o sea, tienes tal vez como un cierto conocimiento en algunas cosas, pero de ahí siento que también, no sé, es como dices, las fake news están a la orden del día. Claro. Muchísimas personas se meten a Google, buscan lo primero y... Sí. Puede ser de realmente Wikipedia. Hay que ser muy crítico cualquiera escribe. Cuando uno entra a internet hoy en día. Hoy en día hay demasiada desinformación por todos lados, pero
Yo me refiero al contexto académico, ¿no? Me refiero al contexto de que tú entras a una plataforma que realmente esté certificada para dar clases en línea. No solamente me voy a poner en YouTube a ver ahí el tutorial de cómo hacer una taza o de cómo hacer lo que sea. O sea, sí se puede aprender, pero realmente hablando en términos académicos, hay muchas universidades que ya tienen esa oferta desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, puede uno tomar esas clases, esos cursos y aprender al ritmo que uno y cuestionar al profesor o al tutor y a los compañeros que están ahí. No, yo decía, Gerardo puede aprender ingeniería mecánica en línea. ¿Puede aprender ingeniería mecánica en línea, Gerardo? Realmente pudiera aprender ingeniería mecánica, pero no creo que aprenda el contexto práctico. La práctica en ese tipo de materias... No, pero por ejemplo, sí puede recibir clases en línea. Claro que puede recibir clases en línea. La cuestión es que hoy en día... certificarse, ¿no? Claro, sí. De hecho, a las personas que más les ayuda ahorita la digitalización de ciertas cuestiones es a la rama laboral, que a las personas que ya trabajan, ¿no? Esas personas que ya tienen el conocimiento previo, ya tienen la experiencia práctica y que se quieren seguir capacitando en ciertas cuestiones, ¿no? Esas personas que ya tienen como una visión más profesional del asunto ya pueden empezar a registrarse en línea para ciertos cursos que a la verdad les ayuda más a estar yendo a clases porque tienen la versatilidad de tiempo. Perfecto, pero bueno, avanzando, porque ya llevamos 47 minutos del podcast. En la cuestión social, el impacto de las pandemias y la que estamos viendo actualmente, yo considero que es las cuestiones emocionales. No sé si están de acuerdo conmigo. Es decir, el sentimiento encontrado de tristeza, de que ya te dan esperanza que ya vas a poder salir y hacer tus actividades normales. Es decir, siento que el impacto social en la cuestión social ha sido más eso, que también a mucha gente lo ha llevado a la depresión, ¿eh? Claro. No sé si están de acuerdo. De hecho, es a lo que iba yo. Estas nuevas pandemias que se pueden llegar a venir en el futuro, yo pienso que la que más cercana a nosotros está es la cuestión de los temas de la ansiedad, porque como secuela de esta enfermedad que nos aisló tanto tiempo, hemos dejado de tener contacto humano, ¿no? Y acuérdense pues, que el ser humano, por naturaleza, es un ente social, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud maneja el concepto de salud en 3 vertientes, ¿no? La salud física, la salud emocional y la salud social. Wow. Si alguno de esos 3 no está completo, tú no puedes considerarte saludable, ¿no? No sabía la de social. Sí, es parte. Si una persona no puede relacionarse socialmente, no puede estar sano, considerarse saludable, porque el ser humano en su naturaleza, por definición, es un ente social. Perfecto. Betsy, ¿qué opinas tú también del impacto político en cuanto a la pandemia? Creo que también en esto, pues los países juegan roles, ¿no? Creo que también hay países que definitivamente han invertido más en lo que decíamos, ¿no? ¿Salud? En cuestión de salud, en cuestión de investigación. Y creo que también aquí, bueno, a la hora de vacunarse también vimos pues los países que vacunaron a su población pues más rápido. Entonces, siento que también ahora sí que todo tiene que ver pues con los gobiernos, con los países. Y algo que mencionabas hace rato y que también ya lo habíamos mencionado en algún episodio, es que a veces creo que las personas no es tanto que no crean en el virus o en la pandemia como tal, o sea, si existe o no. Creo que más bien las personas han perdido la credibilidad pues en los gobiernos y en muchas instituciones, incluso en la OMS. Muchas personas desconfían. Entonces creo que más que nada es eso, ¿no? Que no confían en los gobiernos y por lo tanto es que empiezan, no, es que qué tal y fue algo planeado, qué tal. Claro que realmente no dudo que en las altas esferas se muevan muchísimas cosas que desconocemos. O sea, no lo dudo. Pero creo que a veces no es tanto eso, que la gente desconfíe de la ciencia, porque yo sí soy una persona que en algún momento también sí digo, ay, pues sí, como que me hacen dudar ciertas cosas, pero sí digo, no, creo en la ciencia, creo en los científicos, creo en las personas que se han preparado justamente durante tantos años para pues mostrar resultados, etcétera, que han invertido tanto tiempo, o sea, su vida en investigaciones, ¿no? Entonces creo que el problema tristemente han sido los gobiernos que están ya tan corrompidos que en temas como estos que son tan dudar. Sí, y que tristemente en temas como estos que están relacionados directamente con la salud y con la vida, pues
muchas personas han llegado también a morir porque pues no se han vacunado o no sé, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué opinas, Julio? Es muy triste, la verdad, es Sí, lamentable. Es que realmente hay mucha desinformación y luego con estas cuestiones del New Age mucha gente también ha optado por creer en cosas muy extrañas. Realmente... Pero tampoco O sea, los juzgo, ¿sabes? O sea, también los realmente no los juzgo, pero sí, o sea, tienen su parte de responsabilidad en muchas cosas, porque el no querer vacunarte, decir, nada, es que las vacunas nos infectan de enfermedades, pues claro, pues está hecho de una enfermedad neutralizada, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ser así, porque si no, ¿cómo generas inmunidad? O sea, tiene lógica, pero... No, porque nos van a meter chips, porque nos van a meter 5G, entonces, no tiene... O sea, yo la verdad... Los respeto en sus creencias, pero la verdad es que sí me enoja al llegar a pensar que puede haber gente que todavía duda de esas cosas o que la Tierra es redonda. O sea, hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Sí, fíjate. Ahora, lo que es más triste, hay gente que piensa que el Holocausto, que la cuestión es donde mataron tantos judíos, que también piensan que es mentira y que todos los países se pusieron de acuerdo para decir que es mentira. Hay gente que puede llegar hasta ese extremo de negación. Esos son los que les gustan a Betsy, la muerte, el holocausto. Ay, No, o sea, gracias. realmente son cuestiones de negacionismo muy grandes, de extremo, de ser muy Radicales. en creencias que realmente ya rayan están- en la ignorancia, ¿no? que ya no rayan, Claro. no en la ignorancia, sino ya rayan en lo bizarro, porque están 100% comprobadas que son mentiras, ¿no? O sea, Bueno, mira, ya que tocas ese tema, ya para que es parte de lo mismo, porque ya estamos cerrando el episodio. Los medios de comunicación también jugaron un papel muy importante en las pandemias, sobre todo en la gripe española. Tengo el dato aquí que en España se brindó una información amplia a través de los medios de comunicación y completa. Pero en Estados Unidos y algunos países de América solo se limitaron a informar formas de prevención sin hacer hincapié en que la gripe se expandía también en su territorio. ¿Por qué digo esto? Porque también actualmente lo estamos viviendo. Llegó un momento que mucha gente pensaba que los medios estaban manipulando también mucha información, incluso ocultando. Y la verdad, lo digo con todo respeto, pero desde el primer momento que las cifras no son reales que está manejando, en el caso de México, la Secretaría de Salud a través de Gatell, realmente desde ahí te das cuenta que hay manipulación. Y eso también es una realidad, lo que tú decías, eso hace que la misma población desconfíe de lo que escuchas en los medios, ¿no? Claro. Porque pues no es real, pues, o sea, hay manipulación de alguna forma en cuanto a la información que se vierte por el tema de la pandemia, ¿no? Claro, bueno, de hecho tengo entendido que la gripe española fue nombrada gripe española porque España se mantuvo neutral en la guerra, entonces pues era un país donde se podía hablar donde libremente. fluían las noticias, sin a diferencia, normalidad. como dices, de Estados Unidos Sí, u otros países. Lo que pasa es que en aquel momento, como estaban en guerra muchas naciones, Así es. Estados Unidos, principalmente Guerra mundial. contra Alemania y todas estas cuestiones, no tenían noticias de aquel lado, del lado enemigo, pues no sabían qué estaba pasando, y de este otro lado no querían dar muchas noticias para que las otras personas del otro lado no tuvieran información. Entonces, Claro. más o menos lo que pasa hoy en día con el conflicto que hay en Ucrania, hay mucha guerra mediática, mucha desinformación Así es. por el hecho Te de... vamos a invitar, por cierto, porque queremos tocar ese tema también. Sí, justamente algo que también quería mencionar, que desde lo que estábamos diciendo de que en un principio de que los países se habían comprometido a notificar, detectar, etcétera, creo que también es un gran compromiso en el escenario internacional. O sea, el hecho que digas, ¿sabes qué? Voy a anunciar que nosotros o que en mi país se generó este virus a nivel mundial, eso también por supuesto que tiene un efecto, y no solamente social, sino económico. Y parte de ello es lo que pasó justamente con la pandemia, que en un principio es como de que, ¿dónde se generó? China. ¿Y cómo empieza el mundo a ver a China? Ya nadie quiere ir. Nadie quiere ir. O bueno, tal vez no tanto así, pero sí como empezó a haber cierta discriminación hacia Por la los población. chinos, Sí, hacia la población china. Entonces, es ahí donde también entra la ignorancia y como dices... Donde estábamos en plena guerra económica también. Claro, implican muchas cosas. Entonces, por eso también digo, se requiere una gran responsabilidad de parte del país, porque es algo que sin duda va a tener grandes consecuencias en todos los aspectos. Nos hemos dado cuenta que a veces simplemente con dar un discurso, cómo las monedas fluctúan, solamente con dar un discurso. Entonces,
cuanto más cuando ya se declaran ciertos hechos, pues por supuesto que las consecuencias son mucho más grandes. Entonces, ¿Tu conclusión? mi conclusión es que no, que creo que definitivamente ahorita es el principio. Yo creo esta pandemia, bueno, no el principio, pero sí es una más de las que probablemente seguirán habiendo, y que pues no sé, que seamos más cuidadosos, más higiénicos. Es inevitable en parte, pero pues simplemente hay que informarnos. Hay que informarnos. ¿Conclusión, Julio? ¿Tu conclusión? Sí, claro. O sea, ahorita en el panorama mundial, con la guerra, con tantas cuestiones que pasan, no solamente en Europa, sino también en África, en Asia, lo más seguro es que también terminamos generando nuevas enfermedades. Así es. A partir de todas estas cuestiones que ya comentamos antes. Entonces, lo más sensato sería pues informarte y siempre mantener tus cuidados, tus medidas de sanidad. Esas medidas de siempre lavarte las manos cuando sales y tocas algo que a lo mejor está ahí. Desinfectarse. Sí, desinfectarse las manos, sí, siempre desinfectar las verduras, el súper, cuando lo traigas a tu casa. Sí. Esas medidas muy básicas son las que realmente te ayudan. Con pandemia o sin pandemia, solo que son cosas muy saludables que uno debería hacer por higiene nada más. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Pues bueno, yo mi conclusión en lo que a mí me corresponde, pues es eso, ¿no? Mantenernos informados, no hacer caso también a las cadenas que desinforman, porque eso también causa pánico, nos afecta emocionalmente. Y también me quedo con una de los mensajes que yo quiero compartirles, es que así muy breve, que si también su estado de ánimo usted lo mantiene como que muy decaído, también eso le afecta en la cuestión del sistema inmunológico. Yo siento que también hay que tener un poquito de ánimo, no perder las esperanzas, la fe, de que esto tiene que pasar y tenemos que salir adelante. La vida así es. Lamentablemente, muchos no hemos aprendido a entender que la vida es un ciclo, pues también lleno de muchos obstáculos, problemas, y así como hay cosas buenas, también debemos de aprender a vivir con lo que nos toque, ¿no? Y en este caso nos ha tocado vivir hasta este momento con esta pandemia, la última que estamos viviendo, de muchas más que quizás vengan, lamentablemente es la verdad, pero bueno, no pierda el ánimo. Oriéntese con los especialistas, con los médicos, con la gente de salud. No haga caso nada más que porque el vecino, el amigo me dijo, porque ahí se echa a perder todo. Así que muchísimas gracias. Le agradezco de nueva cuenta a Betsy Toledo, que siempre nos acompaña en este espacio del podcast. Al amigo Julio Rodríguez Coutinho, que nos hizo el favor de acompañarnos. Él es ingeniero biomédico, lo repito, es originario de Cintalapa. Y bueno, agradecemos también, como siempre, este espacio a la producción general de Makers Studio. Yo soy Freddy Peña, les deseamos que pase muy buenas noches.